Si quieres, ya empezamos a grabar. Muchas gracias. Buenas noches. Otra vez, pues con el gusto de estar aquí con ustedes. Les comentaba que hay un problemita de tiempos por cambio de sede de trabajo, pero ya estamos aquí de nuevo. Ha sido una semana un poquito pesada, pero ando contenta porque tuvimos dos condenatorias el día de ayer. Entonces, pues eso es súper importante porque en delitos de corrupción, pues está un poco complicado obtener condenatorias. Entonces ya tuvimos otras dos condenatorias el día de ayer. Entonces, vamos a seguir retomando lo que estábamos viendo. No traigo preparada mi computadora ni mi USB, no tengo computadora, no tengo nada. Estoy desde el celular, entonces pues no traigo las diapositivas por cuestiones de logística, pero vamos a hablar, a dialogar, a charlar respecto de lo que ya habíamos estado viendo y de en dónde nos quedamos, que son en delitos de corrupción. Sí, denme un segundo. Listo. Entonces, estábamos viendo que los delitos de corrupción vienen en el título 10º del Código Penal Federal y abarcan desde el artículo 212 hasta el 224. Decíamos que en su mayoría todos los delitos de corrupción eh, piden en su gran mayoría este, una calidad específica en el sujeto activo. Bueno, decíamos que en específico todos los delitos especiales en general nos pide una calidad específica en delitos fiscales, pues quien defrauda, pues el contribuyente, en delitos de operaciones con recurso de procedencia ilícita, a quien coloque, a quien transfiera. Más adelante vamos a ver los delitos de operaciones, todos los verbos rectores que implican el hacer una operación con recurso de procedencia ilícita, en delitos migratorios, en delitos que vamos a ver más adelante de la ley de salud, en delitos de la ley de amparo, en delitos de leyes especiales. Entonces, ya vimos qué son las empresas fantasmas, qué son las empresas elfos, en qué delitos se prevén. Ya vimos el rol de la unidad de inteligencia financiera en el sistema financiero. Me voy a regresar un poquito a este tema de la unidad de inteligencia financiera porque es muy importante que ustedes sepan que la unidad de inteligencia financiera es 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 un ente que se creó a partir de la Convención de 1989, en donde más de 139 países, aproximadamente 139 países, formaron el grupo del GAFI, que es grupo, ahorita no traigo las siglas como tal, contra el financiamiento y el terrorismo y delitos de operaciones de procedencia ilícita. Este grupo es contra esas dos grandes problemáticas a nivel universal. ¿Cuáles son las dos grandes problemáticas que se tienen en los países? Pues primero, el financiamiento al terrorismo. ¿Cómo se financian esas cédulas de terrorismo? Por ejemplo, en los atentados en los metros en Francia, la guerra ahorita entre Irak y el grupo, en los grupos palestinos, todas estas cuestiones de terrorismo, ¿quién las financia? ¿Quién contribuye para el financiamiento? Muchas veces pues sabemos que detrás de estos financiamientos incluso están países de primer mundo, por ejemplo Estados Unidos, que es la proliferación de creación de armas de fuego. ¿Cómo es posible que grupos de la delincuencia organizada en México tengan armas, o en la delincuencia organizada en Colombia, o la delincuencia organizada en distintos países de Sudamérica tengan armas
pues más sofisticadas que incluso que la propia milicia. ¿De dónde obtienen estas armas de fuego? ¿De dónde obtienen los recursos para financiar estas armas de fuego o estos explosivos o estas grandes corporaciones delincuenciales? Entonces el GAFI pues fue creado primero con 21 recomendaciones y después se agregaron más recomendaciones conforme fueron pasando los años en la Convención de Viena, en la Convención de Nueva York, y finalmente terminaron con 42 recomendaciones a nivel nacional e internacional. Y dentro de estas 42 recomendaciones, pues precisamente vienen cuestiones para combatir a la delincuencia organizada, las operaciones con recurso de procedencia ilícita que sabemos que pueden venir de muchas administraciones o de muchas cuestiones de financiamientos, narcotráfico, prostitución, tráfico de órganos, corrupción, etcétera, y el financiamiento al terrorismo. Una de estas 42 recomendaciones, de las que ustedes pueden descargar de internet y leerlas en su totalidad, viene que se creen grupos de unidades de inteligencia financiera que precisamente den un seguimiento a todas las operaciones bancarias, y no solamente bancarias, sino también fiscales, y que se generen reportes de operaciones preocupantes, operaciones relevantes, operaciones que salgan fuera de una tipología dentro del sistema financiero. Y aparte también una visión de este grupo es que los delitos ya no se vean desde un punto de vista general, sino que se vean desde un punto de vista transversal, en donde si estoy viendo un delito de corrupción, que no lo vea solamente desde el delito de, bueno, pues hubo una contratación indebida en donde la empresa no reunía los requisitos y pese a eso, el servidor público le financió, autorizó un contrato, sino que lo veamos desde un punto de vista transversal, en donde sigamos realmente el flujo del dinero, digo, porque pues el delito de contratación pues se queda en el índole formal, y está bien padre, pero pues ese no es el objetivo. El objetivo de hacer una contratación pública ilícita, indebida, pues el objetivo es precisamente que se generen todos esos recursos y que esos recursos a través de prestanombres se les dé un uso ilícito, y ese uso ilícito pues puede ser utilizado para campañas políticas, o puede ser utilizado para narcotráfico, o puede ser utilizado pues para los mismos entes o los mismos servidores públicos que durante años pues tienen poder y monopolios. Por ejemplo, en México existe la COFESE, que es la confederación que regula todas las empresas y que precisamente tiene como objeto que no existan monopolios en las prácticas de las empresas. O sea, si el servicio de salud requiere aspirinas, que si hay 5 empresas que me pueden dar un mejor precio, que no sea la misma empresa. Desafortunadamente y afortunadamente ya con la reforma de la corrupción, pues estas mecánicas o estos modos de operar se han estado identificando, y pues precisamente estamos empezando a combatir todas estas prácticas monopólicas o todos estos ejercicios ilícitos que se tienen a través de los servidores públicos, pues precisamente para ir erradicando la corrupción, que es otra de las 242 recomendaciones que se tienen, precisamente porque la corrupción, ¿a quién afecta? O sea, al final la corrupción no afecta al político, no afecta a la instancia, la corrupción en esencia y por miles de años ha afectado a la sociedad, porque si tengo miles de millones de pesos para administrarlos en medicamentos, y ese medicamento nunca llega a los centros de salud, hay un desabasto, pues quien va a resentir el daño en los delitos de corrupción, pues va a ser esas personas que están más vulnerables allá afuera, que son los niños de la calle, las personas indígenas, las personas sin instrucción. Entonces,
la corrupción desde el punto de vista del GAFI, pues no se tiene que ver nada más desde un punto de vista cuadrado, sino desde un punto de vista transversal, en donde los delitos, si el tipo penal dice, el servidor, la otra vez estábamos viendo, el servidor público, fracción primera 214, que ejerza un puesto sin satisfacer los requisitos legales o sin haber tomado un cargo legitimado por la persona que le debió de haber dado el cargo, pues sí, pero su cargo, el que esa persona estuviese ahí, ¿qué implicó? ¿Qué implicó el que una persona sin un conocimiento de un área de administración, de un área de recursos materiales, que no tenía esa calidad para ocupar ese cargo y está ocupando un cargo tan delicado, pues no nada más se queda en una cuestión de resultado formal, porque puede afectar más allá del parámetro de esa situación? Voy a hacer aquí un comentario. Actualmente hubo muchos memes hace unas 3 semanas, 4 semanas, de un servidor público que tomó un cargo de una persona que ya no ratificaron. No voy a decir nombres, pero seguramente pues ustedes saben del caso. Fue en la Ciudad de México. El Senado no ratifica un puesto de una encargada de un ente de seguridad de fiscalía, y ponen a una persona del mismo equipo y empiezan a sacar muchos memes, porque resulta que cuando ven en el sistema de cédulas su formación académica, pues había acabado el 9 de enero de obtener una cédula a nivel licenciatura y está dirigiendo una institución de seguridad de una de las ciudades más grandes del mundo. Entonces, esos son realmente los problemas o las perspectivas o los panoramas, o en donde desde nosotros tenemos que empezar a trabajar o partir y concientizar a los jueces, o que se vayan haciendo criterios más rígidos por convencionalidad y por criterios universales. Entonces, por ejemplo, dentro de estas 42 recomendaciones, pues se crea la unidad de inteligencia financiera. Y cada estado tiene la obligación, y hubo una administración para que cada estado tuviese también una mini unidad de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque es de suma importancia que vayamos teniendo bases de análisis. Anteriormente nos quedábamos con la idea de la tetralogía. ¿Con quién trabaja el Ministerio Público? Con policía, perito y Ministerio Público. Y de acuerdo a la reforma y a la instauración del Código Nacional y a la ley de las instituciones, se crean las unidades de análisis, que son unidades que pues precisamente sirven para darle seguimiento a todos estos flujos y a todos estos delitos que son de una complejidad técnica muy alta. Entonces, las unidades de inteligencia financiera, como lo decíamos anteriormente, pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y a partir de hace años, para que esta unidad de inteligencia financiera realmente en México tuviese una efectividad, se dividió por áreas. ¿Qué es lo que hace la unidad de inteligencia financiera? Se mete a los sistemas bancarios, que ya vimos que las instituciones bancarias son miles, Sofón, instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, casas de cambio, que las casas de cambio ni siquiera están bien reguladas. Si te vas al norte, puedes encontrar en Sinaloa, en una calle, 10 casas de cambio, y entonces todas estas casas de cambio pues están incumpliendo con una ley mercantil. Pero todo esto se tiene que ir regulando. Y existe una unidad de inteligencia financiera internacional que se llama Grupo Egmont, que tiene la facultad de hacer investigaciones internacionales. Si yo, México, detecto que un sujeto está llevando dinero a Suiza, que es un paraíso fiscal, entonces puedo pedir la intervención al Grupo Egmont para que vaya y revise todo el modus operandi respecto a aquel país. Y este es el objetivo de las 42 recomendaciones, que trabajemos en conjunto entre países. Hay países que no entran dentro de esta convención, dentro del GAFI, no entran dentro del combate
al financiamiento del terrorismo y al combate de operaciones, por ejemplo, Corea del Norte. Y entonces, el Gafi no puede sancionar, pero la sanción sí es que este país pues no pueda tener esa interacción entre estados, o que por ejemplo si un barco de Corea del Norte quiere entrar a México pues no pueda entrar, y entonces se le van cerrando también cuestiones internacionales, precisamente porque lo que se busca en el Gafi es que los países tercermundistas, en donde tenemos estos grandes problemas de corrupción, que no deberíamos de ser tercermundistas si en realidad no existiese esta inmensidad de corrupción, porque tenemos el financiamiento para tener escuelas de calidad, centros de salud de calidad. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas organizaciones? Pues que países primermundistas, precisamente culturalmente, vayamos erradicando estos problemas tan grandes de corrupción y podamos ir teniendo mejores oportunidades respecto de cuestiones sociales. Me regreso un poco a esta parte del Gafi y de la UIF, porque en delitos de corrupción, en la integración, es muy importante cooperar con este tipo de instancias. Y hablábamos, por ejemplo, de intervenciones de comunicaciones privadas o vigilancia secreta o obtención de controles judiciales respecto de cuentas bancarias, porque tenemos que trabajar a la par con la Comisión Nacional Bancaria, que decíamos que era un intermediario. Tenemos que trabajar a la par con la Unidad de Inteligencia Financiera, y entonces tenemos que hacer un estudio de análisis más segregado, y no solamente el Ministerio Público estar trabajando solo, sino trabajar en conjunto con estas instancias para que las investigaciones sean de calidad y los defensores o los asesores o en el ámbito en el que estén, pues tengan también una calidad o un trabajo más técnico en respecto de defensa o en respecto de asesoría jurídica respecto de los entes que van a representar o respecto de las personas que vayan a representar en procesos penales en donde sus clientes se vean implicados en delitos especiales, que son delitos financieros y delitos de fiscalización o delitos que impliquen de una forma transversal el ver también las operaciones con recurso de procedencia ilícita. Hasta aquí no sé si vamos bien. Muy bien, licenciada. Excelente. Vamos bien, licenciada. Bueno, creo que ya no se cortó, entonces pues ya estoy tranquila, porque sí estaba preocupada por esa parte porque no me podía conectar, pero creo que ya no se cortó la señal. No sé, díganme si se ha cortado en algún momento, creo que no, ¿verdad? No, la señal ha estado muy buena. Perfecto. Entonces hablábamos que los delitos de corrupción tenemos que acreditar una calidad específica. Entonces, ¿quién es la persona? Pues el servidor público. ¿Cómo voy a acreditar su personalidad? Pues con un nombramiento, con un contrato laboral, con La función pública en México es una instancia que se encarga es un órgano interno de control que regula todas las instancias federales, centralizadas, descentralizadas y paraestatales. Entonces, cada instancia del orden federal tiene un órgano interno de control. El órgano interno de control del ISSSTE, el órgano interno de control del IMSS, el órgano interno de control de Pemex, el órgano interno de control de tal instancia. La función pública tiene la obligación de iniciar todos los procedimientos administrativos, y en caso de que dentro de ese procedimiento administrativo apareciera también una conducta penal, pues tiene la obligación de denunciarla también ante la Fiscalía General de la República, y a la par se hace la investigación. Por lo regular, todas las evoluciones patrimoniales las hace la función pública. Entonces, por ejemplo, la función pública también tiene una base general de todos los servidores públicos a nivel federal. Si ustedes quieren saber si Juan Pérez
es servidor público, no es necesario que se lo pidan a la función pública. En la página de la función pública, cualquiera de ustedes puede ingresar y hay un campo en donde dice servidores públicos y ponen el nombre de la persona que están buscando, María Isabel Molina Aguilera, y les va a aparecer ahí si hay homónimos, pues 2 Marías Isabeles Molinas Aguileras, pero ahí la van a identificar por la fecha de nacimiento y les va a salir en donde yo he trabajado a nivel federal. Ah, Isabel Molina ha trabajado en el IMSS, en el ISSSTE, durante tal año, tal año, tal año, tal año. Como tal, cuando nosotros rendimos una declaración patrimonial anual, nos dicen al final de la declaración patrimonial si queremos hacer reservados o no nuestros datos. Si decimos que tienen que ser reservados, estas declaraciones no se suben a la página. Pero si el servidor público dice que no, que sí quiere que sean públicas, en la misma página las declaraciones se hacen públicas. Entonces, por ejemplo, como asesor o como defensor, ni siquiera es necesario que se lo pida a la fiscalía. Él puede en redes abiertas meterse a la página de la función pública y ahí buscar a la persona, y si aparece la persona, pues ya ahí tienen ustedes un registro y un dato de prueba para efecto de que vayan realizando su teoría del caso. Entonces, el artículo 212 nos dice, ¿quién es un servidor público? Toda persona que trabaje en tal, 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 o decíamos que maneje recurso público federal. Entonces, el hecho de que ya manejes tú un recurso público federal te da incluso una calidad específica en delitos de corrupción. Hablábamos que todos los delitos del 214, que es el ejercicio ilícito del servicio público, desde la fracción segunda hasta la fracción sexta, nos marca una pena que la media es de 4 años, 6 meses, de 2 a 9 años. Esa es la pena que maneja el ejercicio ilícito del servicio público. Solamente la fracción primera no se establece de 2 a 3 años, que por regla de prescripción en México no puede ser menor a 3, y entonces por regla general se queda en 3 años. Hablábamos que la fracción segunda, la fracción tercera nos decía que al que genere un daño grave al patrimonio del Estado y omita o evite que se afecten los intereses, también decíamos a la persona que sustrajera, destruyera, ocultara, utilice o inutilice ilícitamente documentos. ¿Qué pasa mucho? Que cuando hacemos nuestras investigaciones, oye, fíjate que en el estado de Durango pues no aplicaron el recurso de tantos millones. Y entonces le pido al estado de Durango, al ente ejecutor, el convenio que se generó para la obligación, y ¿qué creen? Que pues que no lo encuentran, que no lo tienen, que ya no está. Entonces ahí hay que buscar quién tenía la obligación de resguardar ese documento para fincarle una responsabilidad por la pérdida de ese documento y también por un encubrimiento, porque ¿qué está haciendo? Está destruyendo evidencia, no solamente está sustrayendo, ocultando o inutilizando información, sino también está destruyendo evidencia, y ese es un delito de encubrimiento, y entonces podemos hacer un concurso de conductas respecto de dicho actuar del servidor público. Hablábamos de los delitos de abuso de autoridad del artículo 215 y decíamos que estos se dividen en 10 fracciones, en 16, y vimos cada una de ellas la sesión pasada, que obliga a declarar a personas que se mencionan en el artículo 243, omitir realizar el registro inmediato de la detención. Decíamos que hay un registro de detenciones para todos los que trabajan en sistema acusatorio en detenidos, en donde están obligados a, en el momento en que llega la persona, a realizar el registro. Ahí nada más tengo una duda porque a mí no me ha tocado trabajar en detenidos bajo este sistema de detenciones, y ahí alguien que esté de acusación me lo podrá clarificar. Cuando tienen un detenido, lo que yo sé es que quien hace el registro del detenido es el policía o el Ministerio Público. Buenas noches, maestra.
Buenas noches, Alfredo. Sí, de la unidad de acusación acá, lo que se hace en Querétaro con el famoso RND, Registro Nacional de Detenciones, es que al momento de la detención, el policía municipal, estatal, Guardia Nacional, quien sea la corporación que detiene, genera el registro nacional ellos. Después, cuando nosotros como ministerios públicos lo recibimos en el foro común, también nos tenemos que meter al registro y nosotros recibimos la detención que está haciendo policía. Entonces, es como un registro como de tipo de trazabilidad, donde lo origina el elemento aprensor, nosotros le damos seguimiento en el recibimiento y si llegáramos a judicializar la carpeta con control de la detención, el juzgado tendría que darle seguimiento también en la recepción por parte del juez. Y si le dejamos en libertad, también habría que decir en ese registro, el decir, se puso en libertad porque, pues ya ahí vienen varias opciones. Pero sí hay ese registro de trazabilidad. Primero, el elemento aprensor lo hace en el lugar, nosotros lo hacemos en fiscalía y si se pone a disposición, lo hace el juez. Si no, lo terminamos con la libertad. Pero todo se hace en el sistema digital o lo van haciendo en documento. No, todo se hace en sistema digital. En sistema digital solamente que, bueno, en el caso propio, lo que yo procuro hacer es como hacer una tipo impresión de pantalla o imprimir lo que da el registro en la pantalla para agregarlo a la carpeta, porque muchas veces los abogados defensores lo consultan. ¿Por qué? Porque vienen a qué horas fue la detención, vienen a qué hora fue el tema de la lectura de derechos, dónde fue, y si llegara a ser discordante con lo que está en la puesta a disposición en físico, pues ahí se podría agarrar a los defensores para alegar algún tema de alguna ilegalidad. Entonces, como que nada más sí cuidamos mucho esa parte, pero sí lo hacemos una impresión. No es como obligatorio, no hay como un protocolo que diga, hay que hacerlo como en físico, pero pues digo, para algún tema de alguna judicialización de carpeta o algo, pues es como muy práctico. Sí, muchas gracias, Alfredo. Y si se fijan, es bien delicado porque, por ejemplo, lo detienen a las 10 de la noche y se lo ponen a disposición al Ministerio Público hasta las 12 de la noche, a las 00 horas. Entonces ya pasaron 2 horas y el policía tiene que justificar esas 2 horas el traslado que pasó, porque a lo mejor en la Ciudad de México se podría justificar porque a lo mejor hay tráfico, ¿no? O sea, en México pues el tráfico siempre es el pan de cada día. Y entonces a lo mejor podrían ellos ahí registrando la cuestión de carga vehicular en el mapa o no sé, ellos tendrán yo creo que sus formas para compensar los tiempos. Pero, por ejemplo, en el caso de lugares donde son lugares pequeños, pues sí, sí es importante justificar tiempos, porque como dice Alfredo, pues de ahí se agarran los defensores y decretan luego cuestiones ilegales y los dejan en libertad precisamente por estas cuestiones y puede figurarse o configurarse un delito de abuso de autoridad si el defensor logra demostrar que los tiempos en la puesta a disposición son irregulares y que al sujeto lo tuvieron detenido 5 horas y nunca lo registraron en el sistema, pues precisamente puede llegarse a tipificar un delito de abuso de autoridad y hay que tener mucho cuidado con eso. Es una gran responsabilidad tener un detenido y las puestas a disposición. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. Bueno, después tenemos el artículo 216 que dice, comete el delito de coalición de servidores públicos los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquier de sus ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga. Por ejemplo, hace un mes, a nosotros cada año nos dan un seguro de gastos mayores. Y en este seguro de gastos mayores nos cambian cada año de aseguradora. Entonces este año nos dieron una aseguradora pues muy chafa y fueron los del sindicato, porque pues nosotros sí nos corren si hacemos eso, los del sindicato siempre tienen más derechos, y hicieron una huelga y una manifestación. En este supuesto, pues no es una coalición, si bien es cierto, están haciendo una huelga, se están reuniendo,
es en el ejercicio de sus derechos porque es para un fin, es para referir que no están de acuerdo con la aseguradora que se dio. Pero contrario sería, no vamos a trabajar 5 ministerios públicos y dejamos ahí las puestas a disposición porque, porque no queremos trabajar, porque queremos que nos suban el sueldo. Evidentemente aquí, si los 5 se pusieron de acuerdo y dejaron a los detenidos y se les fueron los plazos y fueron contrario a su ley institucional, pues aquí sí puede dar una coalición porque evidentemente están causando una afectación al servicio público y al servicio de seguridad. Hace poco, bueno, no hace poco, hace mucho teníamos una denuncia en donde en un congreso, en un estado, todos los diputados se ponían de acuerdo para modificar la ley y si el presidente o el gobernador duraba 6 años en el cargo, que durara más tiempo o que hubiese la posibilidad de ahí de un cargo con mayor temporalidad. Entonces denunciaban ahí por una coalición que evidentemente pues al final para mí no se tipificaba porque pues estaban más bien proponiendo una iniciativa para reformar un artículo, más no estaban yendo en contra de una ley. Entonces aquí pues este delito sí es un poquito complicado acreditarlo, más sin embargo sí se pueden dar supuestos y más en cuestiones de golpes de Estado o en cuestiones ya más políticas o sociales, en esos supuestos sí se podría dar este tipo penal. Después tenemos el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Dentro de los delitos con mayor incidencia en el catálogo de delitos de corrupción que se tienen más cantidad de delitos está los de ejercicio ilícito del servicio público, que ya vimos que son 6 fracciones, el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y el delito de peculado y el de cohecho. Estos delitos son los que tienen mayor incidencia. Por ejemplo, en cuestiones de delitos del fuero común, pues los mayores delitos de incidencia es el robo de vehículo, robo a transeúnte con violencia y robo a vehículo, ¿no? Estos son los de más incidencia. En los delitos de corrupción, los delitos que tienen mayor incidencia son estos 3 tipos penales, pero cada tipo penal pues tiene muchas fracciones. Entonces, el uso ilícito de atribuciones y facultades, tenemos que saber sí o sí contratación, cuestiones civiles y procesales, cuestiones civiles básicas de cuáles son las cuestiones de nulidad, cuáles son las cuestiones de invalidez, qué es un contrato, qué es un convenio. Entonces, si ustedes porque estaban en materia penal creían que no iban a tener que saber derecho civil o mercantil o fiscal, pues se equivocan porque los delitos de corrupción van enfocados al delito administrativo, al delito fiscal, al delito civil, al delito mercantil y al delito financiero. Porque son delitos financieros o delitos que vienen de una base de una acción. ¿Cuál es la base de la acción? ¿Qué generó este tipo penal? Pues lo generó la suscripción o la firma de un contrato o de un convenio. ¿Qué generó la ilicitud o el delito? ¿O qué generó el incumplimiento? ¿O que la persona que estaba obligada a verificar la administración o la ejecución, qué lo generó? Lo generó un contrato. Y ya lo veíamos en la primera clase que les di, que cuando vemos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, no lo tenemos que ver tampoco solamente desde la perspectiva de cuando se realiza el contrato, sino tenemos que hacerlo previo y posterior. Son 3 etapas que se tienen que ver durante un delito de contratación. Y les ponía yo unas diapositivas de la ONU, porque incluso a nivel internacional así lo ven también. ¿Cuáles son como las incidencias o los focos rojos que yo tengo que observar respecto de la ilicitud de un contrato? Ahora, la mayoría de los delitos de contratación en términos mayores se basan en leyes generales, en leyes secundarias. Tenemos una ley primaria que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice en el artículo 134 y en el artículo 71 cómo tienen que ser distribuidos los fondos públicos y bajo qué principios se tiene que regir el servicio público respecto de la administración de los recursos públicos. Y entonces ahí nos dicen, bajo el principio de austeridad, bajo el principio de legalidad, bajo el principio de etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos desde el punto de vista general, pues primero, el primer marco jurídico que yo tengo que observar respecto de una contratación, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y posteriormente, para acreditar un delito de uso ilícito de atribuciones, tengo que ver una ley secundaria. ¿Qué ley regula el actuar de esta persona? Bueno, yo hice un contrato respecto de transmisión de datos sensibles, en donde existe una ley que me obliga a mí como servidor público, una ley secundaria, a ver cómo se tiene que hacer ese traslado de información, que es la ley de protección de sujetos obligados, que ya la habíamos visto en la diapositiva. Y esta ley dice, cuando se trate de datos sensibles, tiene que ser a través de estas particularidades la entrega. Tiene que haber un contrato, chalala. Entonces el servidor público no lo realiza. Lo realiza sin las formalidades de la ley, lo realiza sin ver las obligaciones que él como servidor público tiene conforme la atribución y la facultad que él tiene de realizar ese contrato. Y entonces pues está transgrediendo leyes generales, secundarias, como lo es la ley de sujetos obligados de datos conservados o incluso la ley de seguridad nacional. Pero tiene que ser bajo el principio de tipicidad. La conducta que el sujeto esté realizando tiene que encuadrar específicamente en el artículo que nosotros estemos refiriendo. Entonces, en los delitos de contratación, pues son un poco técnicos y complejos porque tenemos que leer mucho. La mayoría en el sector público federal, la mayoría de las contrataciones son con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos del Servicio Público. Y esta es una ley que tiene un reglamento y nos dice, todo ente que vaya a realizar una contratación con una persona jurídica, pues tiene que tener una base. Primero tiene que ver si está dado de alta en el registro de contribuyentes del estado, del municipio en donde se vaya a realizar la contratación. Tiene que tener un currículum, tiene que tener una trayectoria, tiene que tener un acta constitutiva y un objeto social, y tiene que dar una propuesta técnica viable, y para ello se tiene que hacer un estudio de mercado. Y entonces, ¿qué área es la encargada de realizar este estudio de mercado? Pues el área de la instancia de recursos materiales o el área de adquisiciones o el área dependiente de que sea. Y entonces, cuando nos llegan los delitos de contratación, pues lo primero que se analiza es ver si cumple o no cumple con las bases para que esta empresa haya sido la beneficiaria de una licitación. Ahora, si es por licitación pública, tiene que haber una invitación a cuando menos 3 personas jurídicas que den una propuesta técnico, y esas 3 personas jurídicas que remiten la propuesta y que ya se verificó que estén dadas de alta en Compranet y en el padrón de proveedores al Estado, veo de estas 3 propuestas cuál es la más viable. Y entonces, de estas 3 propuestas que yo estoy analizando, que me presentan precios, que me presentan calidad, se abre una sesión, se abren los sobres, se verifican y se hace el estudio de mercado y se dictamina, se tiene que hacer un dictamen y una justificación.
¿Quién va a hacer el dictamen y quién va a hacer la justificación? Pues el servidor público que esté encomendado del área correspondiente. Y si ese servidor público dictamina y dice, sí, la empresa de Juan Pérez es la mejor porque da los mejores precios y a ellas a quien le vamos a dar la licitación para que nos vendan 1000 ventiladores. ¿Pero qué crees? Que esta empresa sí, probablemente te esté dando un mejor precio, pero no revisaste que no estaba dada de alta en el SAT, pero a lo mejor la empresa estaba dada de alta como empresa fantasma porque no tenía un domicilio fiscal, pero a lo mejor la empresa no tenía el objeto social. Y entonces hay que verificar todo el historial de la empresa y por eso les digo que tenemos que saber mercantil y que tenemos que saber civil, porque tenemos que entonces preguntar al SIGER, preguntar al registro público si está inscrita, tenemos que leer el acta constitutiva, quiénes son los socios, cuál es la historia de esa empresa. Y entonces como defensa, tú dices, si mi empresa sí tiene el objeto social, mi empresa sí dio el mejor precio, mi empresa sí cumple y está muy bien, la contratación sí se da, pero ¿qué crees? Que no nada más es el delito precedente que es la contratación, sino que resulta que ahora tu empresa no cumplió, cobró dinero, pidió pagos y autorizaciones de pagos y nunca entregó los entregables a la ejecutora, al ente que la contrató. Entonces, por eso les digo que no nada más el delito de contratación se tiene que ver en el momento de la firma. Ya descartamos que la empresa sí cumplió, si hubo un estudio de mercado, si se adecuó a la ley de adquisiciones, si concursaron 3 empresas, si hubo una licitación. Perfecto, no se da el delito de contratación, pero ¿te dio o no te dio el servicio? ¿Cuál iba a ser el servicio que esta empresa iba a dar? Pues iba a construir el aeropuerto de Texcoco. ¿Lo construyó o no lo construyó? No, no lo construyó. ¿Por qué no lo construyó? Porque paralizaron las obras, porque después se hizo otro aeropuerto y entonces todas esas estimaciones que se habían hecho y se habían pagado por adelantado, pues sí se hicieron, sí se entregaron los entregables, pero pues ya no fue cosa de la empresa, sino fue cosa de un decreto nacional en donde se dijo que ahí no se iba a hacer el aeropuerto y que se iba a hacer en otro lado. Entonces tampoco hay una conducta de la empresa, porque la empresa sí cumplió, sí dio sus entregables, sí hizo sus estimaciones, los servidores públicos que estaban obligados a pagar sí pagaron por esas estimaciones, pero no hubo un incumplimiento tampoco. Y entonces ahí ya descartamos y ya, ok, sí estuvo bien la firma, sí estuvo bien la ejecución, pero no fue bronca de la empresa si terminó o no terminó. Y entonces ahí ya podemos decretar nuestro no ejercicio de la acción penal o el defensor público puede pedir el sobreseimiento por atipicidad, porque no hay un dolo, porque el sujeto que realizó esa obra o que le dio seguimiento a esa ejecución o la persona que estaba encargada de la administración de ese contrato sí lo verificó, pero ya no fue una cuestión que ellos así lo planearan, sino que se les salió de las manos y entonces ellos ya se van al ámbito administrativo a pedir la reparación del daño por el incumplimiento al contrato, pero ya es en una materia distinta al penal. Entonces, por eso les digo que en los delitos de contratación tenemos que ver los casos desde el punto de vista civil, contractual, irnos a la base de la acción y verificar que todo eso que se hace dentro del contrato cumpla con las especificaciones de las leyes que regulan esa contratación. No nada más está la ley de adquisiciones, está la ley de obras públicas, está la ley de contabilidad, está la ley de egresos, está la ley de Hacienda, está el reglamento de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas leyes, les puedo decir 100 leyes que regulan las bases de la contratación. Y muchas veces le decimos, no, pues es que esa contratación tenía pobalines o tenía memorándums o tenía cláusulas, son cuestiones administrativas internas y muchas veces quieren vincular los ministerios públicos porque dentro de la contratación incumplió con una cuestión administrativa. Pues evidentemente no nos van a vincular porque el juez nos va a pedir en qué ley secundaria general incumplió el sujeto activo, no administrativa. Bueno, sí, es que
pues no verificó y en el contrato, dentro del contrato en la cláusula decía que tenía que verificar. Sí, pero eso se queda en el ámbito administrativo. Ya cuando hablamos de una afectación al patrimonio porque hubo pagos irregulares, porque entonces el área de dictaminación, validación, autorizó sin que hubiese facturas o sin que validara facturas, ahí estamos hablando entonces sí de una contravención a la ley de contabilidad o a la ley de egresos, que tienen artículos en donde regulan a los sujetos administradores o ejecutores de los contratos. Pero si únicamente se queda en el ámbito interno administrativo y entonces esto implica que haya una rescisión del contrato, pues no va a haber un delito de corrupción, sino va a haber un delito, una cuestión administrativa que se va a tener que litigar ante los tribunales administrativos correspondientes para las cuestiones de la rescisión del contrato. Entonces, si se fijan los delitos del 217 en todas sus fracciones, pues forzosamente tenemos que meternos a leer toda la cuestión reglamentaria. Ahora, esa persona que firmó el contrato era el director del área de cultura. Él no tenía por qué autorizar y firmar un contrato en donde se viera implicado o donde se viera afectado un recurso público. Solamente de acuerdo al manual interno, al estatuto interno, la persona que estaba encargada de hacer eso era el área de materiales. Entonces ahí también se está cometiendo un delito, porque la persona no está teniendo esa facultad para realizarlo, pero entonces no es un 217, es un 214, fracción primera, porque la persona pública que está realizando el acto no cumple o no satisface los requisitos legales para poder realizar ese acto. No nos confundamos. Entonces, el 217 en su fracción primera dice, comete el delito de uso ilícito. ¿Qué es lo primero que tenemos que acreditar? La ilicitud. ¿Y qué es la ilicitud? Lo contrario a derecho, pero dentro de una norma secundaria, dentro de una norma general. De atribuciones y facultades del servidor público que ilícitamente, fracción A, otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación. En este supuesto se refiere más a cuestiones de concesiones. ¿Cuáles son las concesiones? Cuando yo, Estado, le doy a un particular una área federal para que él administre, esa es una concesión, por ejemplo, las aduanas, las que antes eran APIs, que ahora ya la Marina tomó el control de esas APIs y ya los particulares no tienen las concesiones, porque son bienes del dominio, donde llega, todas las aduanas, donde llega toda la mercancía, todo el contrabando, son bienes del dominio, no pertenecen a los particulares, no lo van a pertenecer, siguen siendo del Estado, pero yo se lo doy a un particular para que el particular lo administre. ¿Qué se les ocurre como concesión? Es otro ejemplo, aparte de las aduanas. ¿Nadie? Pues no sé si en México opere empresas del Estado. Por lo menos en Colombia hemos tenido empresas que en el momento dado no las ve viable y se le entrega a particulares. Y la otra, cuando se confiscan bienes del narcotráfico, pasan a manos del Estado, a una entidad que tiene el Estado, que se llama la SAE, y posteriormente la SAE la puede poner en la administración a particulares, pero para eso hay unos reglamentos muy especiales también. No sé si podría ser de pronto como en el caso que tenemos acá en Colombia. Sí, pero las concesiones van más encaminadas a bienes del dominio público, o sea, las playas, los mares, las aduanas,
las carreteras, por ejemplo, todas las carreteras son del Estado, las carreteras federales y estatales. Pero el Estado dice que no tiene la capacidad para poderle dar mantenimiento a todas las carreteras. Y entonces, ¿qué hace? Se lo da a un particular para que el particular esa carretera le dé un mantenimiento anual, le concesiona ese tramo para que el particular explote, aproveche. Y entonces el particular, ¿qué hace? ¿Qué pone? Casetas de cobro para poder tener él una ganancia. Hablar de concesiones es hablar de que el Estado le transmite la posesión de ese bien, pero solamente temporalmente, no te lo doy, te lo transmito, te doy la posesión para que tú lo explotes, lo aproveches. Pero tú como particular, cuando yo te doy una concesión, tú estás obligado a mí como Estado darme una parte de lo que tú estés generando y la otra parte te la quedes. Es muy, 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 muy baja la cantidad que las concesionarias le dan por ese aprovechamiento o esa explotación al Estado. Por ejemplo, se me ocurren también las minas. ¿Las minas de quién son? Las minas no son de particulares en México. Las minas son del Estado. Y las concesiones, por ejemplo, en México la mayoría de las minas las tienen extranjeros. Imagínate. Y entonces sacan oro y sacan plata y sacan piedras, se vuelven multimillonarios y le dan al Estado el 0.5% de la ganancia. Eso no sé cuánto, cada concesión tiene un monto distinto, pero son montos que en realidad dan risa. Cuando tú te metes realmente a las contrataciones públicas del Estado, a las concesiones, que seguramente en Colombia hay muchas concesiones, no sé, pero seguro Colombia, México, Venezuela son países de recursos naturales ricos. Minas, mares, aguas, carreteras, y entonces están en manos de 10 particulares, que son mismos políticos o mismas mafias de hace miles de años. Entonces, por ejemplo, ahorita hace poco, por ejemplo, en México, Obrador, en ferrocarriles les está quitando concesiones a muchas personas que tenían. Todas las aduanas pertenecían a particulares, se les llamaba APIs. Y todas esas ya se las quitó, ya, bye. Son del Estado y regresan al Estado. Y la ganancia es para el Estado. Entonces, por ejemplo, ahorita ya México, todas las aduanas ya están en poder de los marinos. Por ejemplo, también hubo un conflicto ahorita con lo del Tren Maya, no sé si han escuchado en Colombia, en donde pasaba un tramo ferroviario, antes ferrocarriles era y después se privatizó y se concesionó y ya. O sea, ahorita ya le quitó la concesión en una parte del sur a una empresa que succionaba muchísimo dinero de ahí y entonces ya se la quitó y le dijo, bye. Y eso es lo que critica tanto los contrarios, porque todo eso se lo está quitando a unos pocos que tenían en su poder concesiones a México y que todavía siguen teniendo. Por ejemplo, todos los tramos carreteros, la 57, tramo 57, tan solo de circuito mexiquense, un tramo de 1 hora, hay 4 casetas. Y de esas 4 casetas pagas 500 pesos tan solo de pasar por ese tramo. Y esa empresa, que no voy a decir nombres, da el 0.5% de la ganancia anual a México, porque hace 15 años otros partidos le dieron la concesión a esas empresas. Esta fracción se refiere a eso, pero tendría que ser, pues obviamente, respecto de una contratación actual, perdón. La fracción segunda dice, la fracción B, otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico. Las adjudicaciones también se regulan en la ley de adquisiciones. Las adjudicaciones son, bajo el supuesto del 41 de la ley de adquisiciones,
son excepciones, es una excepción. Yo te voy a dar una adjudicación como una excepción a la licitación. No voy a hacer un concurso, no voy a citar a 3 empresas, no voy a abrir sobre, no voy a ver cuál es la más factible, cuál me da el mejor precio. Es una excepción. Y estas se dan mucho en cuestiones de partidas de seguridad, porque se supone que las partidas de seguridad muchas veces son secretas. Y entonces, por la relevancia de la secrecía, pues le doy la partida de adjudicación a la empresa Patito X, porque es la única que provee armas de ese uso exclusivo de militares. Nadie más. Entonces, como esa empresa es la única que me puede dar, esa empresa es la, porque en México no se fabrican armas, sino se fabrican en Estados Unidos. Esa empresa es la única que tiene el permiso de Estados Unidos para que esa empresa pueda traer las armas de Estados Unidos. Entonces, esa es una excepción, esa es una adjudicación. Las adjudicaciones son excepciones. Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia salió un acuerdo express de la noche a la mañana en donde el Estado adjudicaba directamente a una empresa X para que le vendiera 2.500 X ventiladores, que están en redes abiertas, ustedes lo pueden abrir por si incluso denuncian partidos contrarios, y daba un ventilador en un millón, cuando el ventilador costaba 5,000 pesos a nivel mercado. Pero como había una adjudicación, porque era una cuestión emergente, de emergencia, en donde ya se tenían que obtener los ventiladores, era una excepción. Pero de todos modos era irregular. Sí, sí estaba el acuerdo, sí era una excepción, sí era urgente conseguir ventiladores, porque la gente se estaba muriendo dentro de los hospitales. Pero lo que no era válido era el sobrecosto que tú estabas dando sobre ese bien que yo estaba obteniendo como Estado, porque evidentemente la empresa estaba teniendo un lucro excesivo porque me iba a dar ese ventilador y solamente porque la empresa iba a hacer la triangulación con los chinos para la compra de esos ventiladores, y en fuentes abiertas así lo buscan y están, porque fue denunciado por partidos contrarios. Entonces, en esos supuestos de adjudicación, no nos vayamos porque es la única empresa que puede dar el servicio. Ahorita tenemos un asunto muy, 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 muy padre de una excepción, de una adjudicación, en donde no por ser la única empresa que pueda brindar ese servicio, tiene esa excepción. Pero tenemos que revisar, me regreso nuevamente, antes, en medio y posterior, cuál es el historial de esa empresa, quiénes son los accionistas de esa empresa. Incluso en la ley fiscal y en la ley mercantil nos habla del destinatario final en cuestiones mercantiles. Tiene que haber siempre un destinatario final y ya la ley lo regula y lo obliga. ¿A dónde llega ese dinero? ¿Quién es el destinatario final? ¿Y quién tiene la obligación de verificar o de inspeccionar eso? El SAT, la Secretaría de Hacienda. El SAT y la empresa tiene la obligación de registrar al destinatario final. Entonces, si se fijan, los delitos de contratación son muy técnicos y son muy padres porque de tan solo un ejemplo ya me fui a muchos ejemplos generales en donde podemos ver que el Estado, para proveer las mejores condiciones a la sociedad, hace contrataciones irregulares a diario. A diario la gente no tiene servicios de salud, a diario la gente tiene pésimas condiciones de educación, a diario la gente tiene pésimas condiciones de transporte. Los transportes también son concesiones. Y entonces, cuando yo como abogado, como asesor jurídico, me interesa saber, porque ya es de orden público, me interesa saber, Juan Pedro contrató con una empresa gabacha para que en mi pueblo me pusieran toda la luz y la luz está pésima, no se hizo nada. Todo eso ya se regula en fuentes abiertas y tengo el derecho y puedo yo meterme a ver cuáles fueron las bases de las contrataciones y si realmente esa contratación cumplió o no cumplió con los fines del Estado y con los principios de constitucionales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora, ya me queda mucho. Han llamado a la mamá de él, Ujú. el mismo teléfono. Desde la Sí, casa. señora. Entonces ya no dicen que es acá. ¿Para qué prendió la cámara?
Muy bien. Después tenemos la fracción, pero aquí en esta fracción B era lo que les decía, que entonces habla de autorizaciones de contenido económico. ¿Quién autorizó el pago? ¿Quién autorizó la afectación a la reserva económica para que ese dinero llegara para esa compra de esos ventiladores? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién autorizó sin verificar si cumplía o no cumplía con las especificaciones? No nada más es la firma, la suscripción, sino también quién autorizó, y puede haber varios sujetos implicados, pero sí hay que ver las autorías o las participaciones o las coautorías desde el punto de vista de quién hizo, cada quien qué hizo, qué fue lo que hizo él, qué hiciste tú. No lo podemos ver en una historia general. Los delitos de corrupción son muy técnicos porque tienes que sacar todo el antecedente. A ver, Juan Pérez autorizó el oficio sin verificar, pero Juan Pérez tampoco validó. Pero Pedro Pérez, a pesar de que no habían validado y a pesar de que se había autorizado el oficio, pues autorizó sin que hubiese una validación. Entonces, tenemos que hacer la trazabilidad de conductas de cada sujeto en los cuales se actúa. Fracción C, otorgue franquicias, excepciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social en general sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios, productos o prestados en la administración pública federal. Este todavía es más técnico porque ya nos dice, otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos o aprovechamientos o aportamientos. Esto ya es una cuestión más fiscal. Bueno, yo te otorgo la franquicia de Pemex de la gasolinería, porque son franquicias, porque ya los particulares pueden accesar a vender gasolina y tener franquicias de la petrolera, pero te la otorgo bajo qué condiciones o que sin que cumplas. Otorgue, realice, fracción D, otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos. Y aquí ya habla de la ley adquisiciones y nos regresamos otra vez a la ley de adquisiciones. En el inciso B nos hablaba de adjudicaciones, que eran la excepción, pero aquí ya habla de adquisiciones, que es lo que hablamos de las licitaciones, en donde debe de haber concursos, en donde debe de haber estudios de mercado, en donde debe de haber las mejores condiciones que se puedan garantizar para el Estado, para efecto de que éste cumpla con las mejores condiciones. Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos. Esta se enfoca más al sistema financiero, porque la colocación de fondos es precisamente cuando se hacen contratos de inversión. ¿En qué momento yo coloco un fondo? En el momento en que yo hago una inversión. Yo como ente invierto mi dinero en una casa de bolsa a corto o a largo plazo, a 20 años o a un mes, en donde de esa colocación del recurso voy a obtener una ganancia, un rendimiento financiero. Entonces la colocación va enfocada a una cuestión financiera. Coloco ese recurso en un contrato de intermediación bursátil, que fue lo que pasó en los casos que también, no voy a decir el tema, pero también está en fuentes abiertas, en donde un ente descentralizado que se encarga precisamente para cuestiones de extrema pobreza, lo pueden buscar ahí en fuentes abiertas, coloca en inversiones el recurso público federal, cuando el recurso público pues no es para colocarlo en inversiones, ni para colocarlo a grandes plazos, ni para obtener inversiones, sino lo es para dárselo a las comunidades pobres, para que las personas tengan pues baños, para que tengan escuelas, para que tengan bibliotecas, y entonces coloco miles de millones de pesos a través de contratos de intermediación bursátil, a través de particulares creando fideicomisos
falsos, porque los fideicomisos no se pueden crear a través de particulares. Y entonces, pues se está dando no solamente un delito de corrupción, sino también un delito de la ley de mercado. Ya veíamos que en la ley de mercado vienen implicadas las conductas de los servidores públicos de los bancos, y también en la ley de títulos y créditos, pues vienen precisamente todos estos conceptos financieros, que es la colocación, que es la tarjeta de crédito, que es la inversión, que es el traslado, que es el SPEI, que es el depósito, que es la transferencia, la recepción. Entonces, los delitos de colocación de este inciso se tienen que ver desde el punto de vista financiero, porque para entender qué es un valor en cuestión financiera, en cuestión de mercado, en cuestión de banco, pues tengo que irme a la ley de mercado o a la ley de títulos y operaciones de crédito para yo poderle explicar por qué colocó un valor en una cuestión que no era gubernamental, porque el recurso público federal en la ley de fiscalización y en la ley de Hacienda dice en específico, sí se puede invertir, sí se puede colocar, pero en cuestiones específicas, y te dice en papel gubernamental, en CETES, en bonds, y tiene varias fracciones. La próxima semana, la próxima sesión les digo en qué se puede colocar, porque tengo que buscar el artículo. Son como 6 fracciones. Únicamente pueden hacer uso para la colocación o de valores o rendimientos en esos conceptos. Pero nada más, de primera, bajo los principios contables, el recurso público no lo puedes poner en riesgo, así dice la ley. No se puede poner en riesgo. Entonces, de primera, desde que firmas un contrato de intermediación bursátil o un contrato de inversión, en el mismo contrato, en las cláusulas dice, existe un riesgo, no te aseguro si ganes o pierdas, pero si pierdes, no es mi bronca, porque todo eso se está moviendo en las casas de bolsa, en las casas en el World Trade Center, en el alza, en las bajas, todo eso, ustedes saben que a diario es, y el Producto Interno Bruto subió, y la casa de bolsa perdió porque el dólar bajó, y el dólar subió, y entonces el peso mexicano ganó. Y entonces, desde que yo coloco el dinero público federal en una inversión de antemano, el contrato ya te está estipulando que se pone en riesgo. Entonces, para mí, ya desde ahí, el servidor público, si bien se permite, es contrario a la ley, porque desde ahí el servidor público ya está poniendo en riesgo el capital. Entonces, por eso les digo que también estos delitos no nada más son de saber financiero, ley de mercado, ley de instituciones, de civil. ¿Qué tenemos que saber también? Corporativo. Tenemos que mínimo entender qué es un CETE, qué es un bond, qué es un papel gubernamental, qué es un flujo de dinero, qué es una transferencia, qué es una cuenta líquida certificada, cuáles son los rendimientos, cuáles son los valores, cuáles son las ganancias, qué es corto plazo, qué es largo plazo, para poder entender estos tipos penales y podérselos explicar al juez. Porque si yo voy con el juez y le digo, es que el servidor público invirtió 1,000 millones en un contrato de intermediación bursátil, puso en riesgo el recurso, me va a decir, sí, pero ¿por qué? Porque hay que explicar técnicamente todo eso. Porque la institución en donde colocó el recurso público, el promotor, que es una figura del banco, que estaba obligado respecto de la casa de bolsa a no colocar el recurso bajo una instrucción del administrador del contrato, que en este caso era el servidor público, realizó la colocación en una persona jurídica distinta a los conceptos que vienen que pueden colocarse el recurso público federal. Entonces ya ahí viene todo lo técnico. Entonces ya el juez, pues obviamente se lo tienes que desgajar así, como gajitos, para que lo pueda entender. Porque si ni uno lo entiende, pues menos el juez, y eso que tú ya estuviste inmiscuido, y eso que tú ya tienes un dictamen contable, donde el dictamen contable te dice, sí, invirtió 1,000 millones de pesos, y de esos 1,000 millones de pesos, que fue a largo plazo de 10 años, tuvo una ganancia de otros 1,000 millones de pesos. Y entonces esos 2,000 millones de pesos que tuvo de ganancia, pues quién sabe a dónde se fue, porque el promotor lo mandó a un país en donde es un paraíso fiscal. Pueden darse casos así. Y entonces, ¿ahí qué vamos a hacer?
pues vamos a dar intervención al grupo Egmont, a la unidad de inteligencia financiera. ¿Y qué vamos a hacer conforme a las 42 recomendaciones? Tratar de decomisar, de tratar de asegurar, porque el decomiso en México pues ya es hasta que llegas a un juicio, ¿no? Pero entonces, ¿qué voy a pedir en esa cooperación internacional? Pues voy a pretender ganar y voy a pretender asegurar ese dinero, si no es que ya se movió en todo el sistema financiero. Los extranjeros, los gringos, el segundo recurso que se obtiene respecto de rendimientos a favor del Estado, lo primero es los impuestos, como en México, el SAT. Es la mayor cantidad que se recauda a nivel nacional los impuestos. Que podríamos vivir de puros impuestos si quisiéramos, podríamos todos estar bien, pero obviamente pues todo ese dinero se va a todas las instancias centralizadas, descentralizadas, pagos, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, el segundo lugar que se tiene respecto de recaudación es en aseguramientos, decomisos, incautaciones. Todo lo aseguran, todo lo decomisan, las empresas les ponen multas supermillonarias. Y en México deberíamos de tener, ya empezar a hacer esa cultura de decomiso, de aseguramiento, de cuentas, pero desafortunadamente pues los jueces son muy garantistas. Pues pido un aseguramiento de una cuenta, le digo, pues precisamente para que no se vaya, porque en ese dinero se pagó el dinero ilícito del contrato. No, no me motivas, no me justificas la pertinencia. Entonces es así como una lucha de estar también educándonos entre el sistema, entre jueces, ministerios públicos, porque es muy complicado, porque son cuestiones muy técnicas que se tienen que ver, les vuelvo a repetir, desde el punto de vista ya más convencional, no nacional. Y luego dice 1 bis, el servidor público que hasta bien desde la ilicitud del acto y en perjuicio del patrimonio del servicio público de otra persona niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hace referencia la presente facción, existiendo todos los requisitos establecidos en la norma aplicable para su otorgamiento. Oye, pues yo cumplo con la base de la contratación, yo cumplo con el mejor servicio, yo cumplo con y me lo estás negando y no me estás justificando por qué, y se lo estás dando a otra empresa donde es tu amigo. Entonces ahí también se puede dar un delito. Y la fracción B, siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir. Entonces, esto ya es la tercera parte. Tienes la obligación, tú quedaste como administrador en el contrato. A ti te designaron como administrador en el contrato. Tú te obligaste y tú firmaste. El servicio nunca se dio y se le pagó a la empresa. Entonces, tú también, servidor público, eres responsable por no verificar la administración de ese contrato. Y después sigue la fracción tercera que dice el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos les dé una aplicación distinta a aquella a que estuvieran destinados o hagan un pago ilegal. Este es muy y pareciera que las leyes de corrupción o los delitos de corrupción estuviesen hechos para que no se pudieran tipificar los delitos, ya cuando los ves desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque aquí dice, el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, ¿quién tiene a su cargo el fondo público? La tesorería. Todas las instancias tienen una tesorería y una área de... se me fue el nombre. Esa área de... El área de administración y esa área... Todos los entes tienen un área de administración. Y esa área de administración tiene un área de presupuesto, se llama el área de presupuesto y control. En esa área de presupuesto y control es donde se generan los pagos, se autorizan, pero para ello el administrador del contrato tiene que ya ir con los entregables. Entonces el administrador del contrato va, la obra no está hecha, pero va con una factura y va con unas pruebas, y le dice, págale, porque ya se hizo la obra, ya se entregó el entregable. Y entonces, ¿qué hace presupuesto? Ya no va y verifica, sino como el administrador ya le está llevando la evidencia,
Lo único que hace es que corrobora que esté la factura, o el dictamen que hace, o el informe que hace, pero muchas veces ya ni siquiera corrobora que esté el entregable. Y entonces genera la autorización de cuenta líquida certificada en el sistema y lo manda a tesorería. Y tesorería ya cuando llega a eso, pues da por hecho que se cumplió. Y tesorería tampoco ya no ve si sí se hizo o no se hizo, porque ya está dando por hecho, porque ya pasó por 3 áreas donde validaron, dictaminaron y autorizaron. Y entonces tesorería le da un clic al sistema y como la cuenta ya está registrada directamente de la empresa para que se vaya al pago electrónico, porque ya todos los pagos son electrónicos, se genera el pago electrónico en la banca y le llega el pago a la empresa. Entonces, por ejemplo, este delito es muy difícil de acreditar porque el servidor público que teniendo a sus cargos públicos, dice, les dé una aplicación distinta. ¿Cómo van a acreditar que les dé una aplicación distinta? Pues va a estar complicado porque va a decir, yo no le di una aplicación distinta, yo pagué porque ya me habían traído la factura y ya habían validado una cuenta líquida certificada. O haga un pago ilegal. Y entonces el de tesorería va a decir, yo no hice un pago ilegal porque a mí el área de presupuesto ya me había dado su visto bueno. Y el área de presupuesto va a decir, pues yo no hice pago ilegal porque yo no le di clic arriba, el que le dio el clic fue arriba y yo generé la cuenta líquida, pero yo no me encargo de dispersar el dinero, sino tesorería. Entonces, si se fijan, este tipo penal está hecho para que no se acredite, porque la conducta no es de un solo sujeto, sino en la mayoría de las instancias quienes intervienen son 3 áreas. El área administradora, el área de administración, que es el área de presupuesto, y el área de tesorería o contaduría. Y cada uno tiene un rol distinto. Y entonces el que tiene a su cargo la disposición del recurso no es el mismo que autoriza o no es el mismo que valida. Entonces este delito es muy complejo, es muy difícil de acreditar. Y los jueces dicen, no, es que él no dio la autorización, él dio la autorización, pero él no validó. Y entonces te los tiran los casos porque no se pueden acreditar estas conductas. Y a lo mejor ya nada más lo dejas en un 214 porque omitió. Pero van a decir, no, pero no omitió porque sí verificó. Entonces son así como tipos penales que casi están hechos para que no sean imposibles de acreditar. Sí se pueden acreditar, pero sí son muy complicados de acreditar. Y luego ya pasamos al 217 bis y nos dice, al particular que en su carácter de contratista, permisionario, signatario, titular de una concesión, explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la federación con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero, genere y utilice información falsa o alterada de los rendimientos o beneficios que obtenga. Y cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre los rendimientos o beneficios que obtenga, los oculte. ¿Ustedes creen que les va a interesar ocultar rendimientos cuando le están dando al Estado el 0.5%? Pues yo creo que no les va a interesar ocultar rendimientos, porque si ya se están ganando el 99.5% de la ganancia, pues el 5% se lo doy al Estado, o sea, es hasta como de risa que una empresa oculte un rendimiento si está obteniendo de una concesión el 99.5% de la ganancia. Los tipos penales de corrupción deben de modificarse, porque pues más bien debería de ser al servidor público que le otorgue a la empresa el 99, más del 60% de la ganancia. La empresa debería de tener, para mí, o sea, viéndolo desde un punto de vista muy romántico y muy político, y si yo fuera senadora, si yo fuera diputado, si yo hiciera leyes, pues yo no le permitiría a la empresa ganar el 99% de la ganancia de la concesión. Yo le permitiría ganar a lo mejor el 40 o el 50% a 10 o a 20 años. Pero entonces les permitimos ganar el 80% de la ganancia y me da a mí como Estado una cantidad irrisoria, pues es totalmente ilógico. Pero bueno, así son las concesiones en México y la historia y lo que la mayoría de la gente no sabe. ¿Ok? Y luego, ya de aquí se acaban los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Y ya nos vamos al del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos. Aquí se invalidó la fracción primera, nada más que ya no me dio tiempo de traerles la contradicción, la acción de inconstitucionalidad. Entonces, si quieren, ya lo vamos a dejar para la próxima clase para decirles en específico cuál fracción fue la que quedó fuera por la cuestión de la acción de inconstitucional que sí se promovió y sí se promulgó. Entonces, la próxima sesión, ustedes lo pueden googlear. Por ahí les había encargado algo de tarea, ¿no? Bueno, no de tarea, sino que revisaran. A ver, ¿quién se acuerda? Nadie. ¿Ya se durmieron? No, aquí estamos, licenciada. ¿Qué les encargué de tarea? Ah, que buscaran lo de fuentes abiertas del caso de Brecht. Pero se los voy a seguir dejando para que lo busquen en fuentes abiertas y todo lo que tengan, y ya la próxima sesión que ya esté instalada en mi compu y que ya traiga mi USB, ya lo vemos en particular, lo que haya en fuentes abiertas. ¿Les parece? Sí, De perdón, acuerdo. ¿caso qué, maestra? ¿Mande? Perdón, ¿caso qué? ¿Everest? Caso Odebrecht. Ah, Olebres. Ok, gracias. Que encuentren en fuentes abiertas para ver cuáles fueron los criterios o Estados Unidos que le dio o cuáles han sido los resultados. Lo que encuentren en fuentes abiertas. ¿Qué dice aquí el compañerito? Mandó un mensaje a ver quién lo puede leer en el chat. Chat, aquí está. Chat. Dice, hoy me excuso, se me dañó el teléfono Marlon Bermeo. Ok, entonces supongo que tuvo ahí un problema con su teléfono. Y luego ya sigue el delito de concusión. Dice, el comete el delito de concusión en servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto, contribución, recargo, renta, crédito, salario o emolumento, exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que se señale por la ley. Yo te estoy cobrando un impuesto del 10%, pero te pido el 20%. Entonces, pues ahí está evidentemente haciendo... Esto va más para las autoridades hacendarias, que son los que se encargan de recaudar todos los impuestos. Y después sigue el delito de intimidación. Este delito se da mucho en los delitos, y si tú denuncias, pues te va a ir así como en friega, ¿no? Entonces, si se comete el delito de intimidación al servidor público que por sí o por interpósita persona utilizando la violencia física o moral, inhibe o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionadora por la ley. De aquí tuvimos una condenatoria de un asunto de este delito y de esta fracción en específico, en donde era un elemento de seguridad y cuando se entera de que lo iban a denunciar, pues va y amenaza o intimida a la víctima y le dice, ya estando todavía como servidor público, que en el caso de que denunciaba, pues iba a ejercer violencia en contra de su persona. Entonces aquí se condenó al sujeto por ambos delitos, era un cohecho, y se le brindaron medidas de protección a la persona precisamente por el riesgo que implicaba esta amenaza hacia su persona y por el rango que tenía el servidor público, que era pues sabía manejar armas, tenía una formación profesional, pues de seguridad. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando tengamos este tipo de asuntos en de forma inmediata
darle protección a la persona, porque si no lo hacemos, pues podemos incurrir ahí en un abuso de autoridad, que es al que niegue o retarde a un particular el servicio que tenga a efecto de otorgarle. Entonces yo le estoy negando como Ministerio Público una medida de protección, que ya lo habíamos platicado, y entonces al día siguiente pues aparece lesionado, o le pasa algo, o dañan su vehículo, o en el peor de los casos, eh, un homicidio doloso, y entonces pues llega a pasar muchas veces. Llega a pasar muchas veces en cuestiones también de violencias familiares o chavas en donde van y denuncian acosos sexuales o violencia familiar o la violencia del novio obsesivo. Llega a pasar mucho que las autoridades no les dan las medidas de protección y al día siguiente pues se cometen los feminicidios o estas cuestiones desagradables que podemos evitar como autoridad. Pero en este supuesto en específico es cuando yo soy servidor público, o sea, yo como servidor público voy intimido. Oye, si vas y dices que te pedí dinero, híjole, no te la vas a acabar y te voy a matar o te voy a hacer no sé qué. Si vas y dices que pasó esto, así te va a ir. Entonces, en ese supuesto se dan estos delitos. El servidor público que con motivo de la querella denuncia con información que se referencia a la fracción anterior realice una conducta ilícita o omita una ilícita debida que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten o de algún tercero con que dichas personas guarden algún vínculo familiar de negocios o afectivo. Y luego ya vamos al ejercicio abusivo de funciones, que es el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo, comisión ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, excepciones, o efectúe compras o ventas o realiza cualquier acto jurídico que produzca beneficio económico al propio servidor público. Yo tengo el contrato en donde le voy a dar a mi esposa para que peine a todos los policías. Entonces, pues evidentemente mi esposa va a tener un beneficio, porque ella va a tener la estética de los policías que está dentro de la institución. Y entonces, pues mi esposa va a ganar todo ese dinero. Ese es un ejercicio abusivo de funciones. Cuando alguien que sea mi familiar, amigo, cercano o que tenga una relación conmigo, tenga un beneficio. Que por ejemplo aquí también en notas abiertas hay muchos casos en donde dice, fulanito de tal le dio a sus hijos el contrato de tal millones. Pero lo que pasa muchas veces es que utilizan obviamente prestanombres, pero en realidad pues quienes están obteniendo los beneficios muchas veces son los familiares y ahí hay que hacer una relación financiera exhaustiva para establecer lo que les decía, quién es el beneficiario final, que ya lo exige la ley mercantil. La figura como tal existe a partir de la reforma del 2020-21. Y luego, ya vámonos rápido, ya para acabar con los delitos de corrupción. Ya nos faltan 20 minutos. Y todavía estoy muy lejos de mi casa porque está bien lejos hasta acá. El tráfico de influencia. Este delito, el servidor público que por sí por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a un empleo, cargo o comisión. Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o preste la promoción o gestión a que se referencia, y el servidor público que por sí por interpósita persona indebida solicita o promueve cualquier resolución o la realización de cualquier acto en materia de empleo. Por ejemplo, aquí pues se escucha, es que es tráfico de influencia, porque el magistrado puso a su hijo como secretario o como auxiliar de sala. Entonces, pues no, porque pues había una niña que tenía 5 años y este niño llega de la noche a la mañana y lo ponen. Aquí lo difícil de acreditar el tipo penal es que hay que acreditar los verbos rectores, que es solicite o promueva. ¿Cómo va a ser la promoción? Pues a través de un escrito. ¿Cómo vas a acreditar la solicitud? Pues a través de un escrito. Es muy difícil que de forma verbal diga, a mí me dijo que lo pusiera, a menos que venga directamente el de recursos humanos y a su dicho nos diga, es que Juan Pérez me dijo que pusiera a su hija. Pero son muy difíciles de acreditar también porque tiene que haber de por medio una promoción o un escrito en donde estén autorizando el cargo para el familiar. Lo que se decía mucho antes de que, es que en la plaza de la SEP mi mamá me va a dejar su plaza, ¿no? Ahorita ya no, ya es muy difícil porque ya es por concurso, pero antes era muy común.
que la mamá dejara la plaza de la SEP al hijo y no había este tipo penal y pues no se sancionaba. Ahora sí, ya no se pueden dejar puestos. Por ejemplo, tenemos ahí un asunto que vamos a judicializar en donde firma, ahí sí promueve la autorización del familiar. Pues ahí está muy claro porque está el documento base en donde está la suscripción. Pero si no tenemos la promoción o la solicitud, está muy complicado acreditarlo. Sí sabemos que Juan Pérez es hermano de Juana Pérez y que está ahí, pero el tipo penal te exige la promoción o la solicitud, el documento base. Te digo que los delitos de corrupción son difíciles de acreditar porque pareciera que están hechos para que no se acreditaran muchas de las veces. Y después sigue el delito de cohecho, que este delito lo puede cometer tanto particular como el servidor público. El servidor público que por sí por interpósita persona solicita, reciba y licita para sí o por otro dinero cualquier beneficio o acepta una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones. Culturalmente en México pues se da mucho. Ay, ya, Poli, ya déjeme ir, mire, pues es que la multa me va a costar 3,000 pesos, mejor te doy 500 pesos. Entonces ya ahí está recibiendo un dinero para dejar de hacer una infracción. Hay que acreditar el qué va a dejar de hacer por esa conducta que se está realizando. Es muy común de, ya, mira, ya pásame mi trámite, ya te doy 500 pesos y ya autorízame el crédito. Que no te debería de dar dinero porque es un derecho. O sea, la ley dice que yo tengo el derecho de obtener ese crédito y tú me estás deteniendo el trámite. Entonces, realmente si fuéramos más estrictos culturalmente y educacionalmente, pues no permitiríamos todos estos actos de corrupción y educaríamos. Pero pues culturalmente México es un país en donde esta conducta ya es incluso culturalmente pues, aceptable. Digo, no es aceptable por ningún medio, pero en muchos estados pues sí se da. Yo había escuchado, por ejemplo, que en el Estado de México, no sé si hay aquí gente del Estado de México, de la Fiscalía del Fuero Común, incluso por la devolución de los cadáveres les pedían dinero. Yo había escuchado y me tocó 1 o 2 casos en donde me decía, oye, es que fui por mi familiar y fíjate que me pedían 15,000 pesos para que me devolvieran el cadáver de mi familiar que estaba en el forense, porque había sufrido un accidente y entonces estaba en calidad pues ya de occiso, y entonces se los hacían largos para regresarles el cadáver y les pedían dinero. Ya la gente lo que quería ya era obtener el cuerpo, irse, porque pues emocionalmente estaban destruidos y les terminaban dando 15,000 pesos al médico o a la persona o al MP, porque el MP pues hace la liberación del cuerpo. Pero imagínense, o sea, lo delicado que es, a lo mejor hablamos de cantidades muy pequeñas que dijéramos, no, pues no puede trascender, pero para obtener 15,000 pesos una familia de bajos recursos, pues a lo mejor es mucho dinero, a lo mejor para otros no, pero para muchos sí. Y no es el dinero, sino es la acción de, pues, oye, para que me devuelvas a mi familia, me estás pidiendo 15,000 pesos, pues está cañón, ¿no? Y así, muchísimos ejemplos. Pero aquí también el particular incurre en el tipo penal al aceptar el dar esa dádiva. Entonces, por ejemplo, tenemos un asunto, precisamente también se fue a condenatoria, en donde el servidor público decía, pues sí, yo lo acepté, pero él también me lo dio. Entonces, pues yo también soy víctima, entonces cámbiame la calidad. Entonces ahí lo que hicimos fueron 2 carpetas distintas porque pues, no podíamos tener al que señalaba, que era el que le había dado el dinero, con el que, porque pues al final los dos incurrían ahí en la conducta típica y nos quedábamos sin testigo. Entonces este tipo penal a veces se complica porque pues tu testigo directo o el que va a hacer el señalamiento a veces muchas veces también acepta el realizar el acto y también se convierte en sujeto activo. Que ahí había otro caso de un amigo que me dice, oye, es que fíjate que me están inculpando por un cohecho en donde dicen que yo recibí 100,000 pesos. Pues sí, pero también él te lo dio. Dice, el que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 202. Pues sí, sí le di los 100,000 pesos y sí los recibiste, pero entonces en la fracción segunda también ya te estás poniendo como un sujeto activo. Pero entonces, en mi acervo probatorio, cuando yo haga una acusación, si pongo como imputado a la persona que lo esté señalando, ¿cuál va a ser mi órgano de prueba que me va a señalar al policía? Si es el único medio de prueba que tengo o el único órgano de prueba que tengo para acreditar el dicho de la persona.
Entonces, pues luego ahí se lleva por cuerdas separadas o se le da un criterio de oportunidad y bajo ese criterio de oportunidad, pues se lleva el proceso para la otra persona. Y después tenemos el cohecho a servidores públicos extranjeros, que este tipo penal pues nunca me ha tocado, es un poquito complicado de acreditarlo porque tiene que estar ahí relacionado un servidor público extranjero a un servidor público extranjero en su beneficio o el de un tercero para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar. Esto yo creo que más bien se podría realizar en las aduanas, en las embajadas, ¿no? Porque ahí es donde, o en donde tramitamos la visa, ahí hay servidores públicos extranjeros que podían tener relación con este tipo penal. Y después tenemos el peculado, que son 4 fracciones. En la primera es todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física distraiga de un objeto, valores, fincas y cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular. Este va enfocado al servidor público. Y la fracción cuarta va enfocada a cualquier persona que se obligue. Son fracciones distintas. En esta, yo como servidor público, para mi beneficio o el de una tercera persona, distraigo objetos, valores. Por ejemplo, yo me ponen a custodia un vehículo. Y entonces este vehículo se lo doy a mi mamá para que lo utilice y se vaya a dejar a mis hijos a la escuela. Ese vehículo estaba bajo mi disposición porque yo lo tenía en depósito, porque lo había asegurado en una diligencia y entonces lo estoy utilizando y para otra cosa distinta. Para mi mamá, para que le dé un uso distinto y lo utilice y se vaya a la escuela. Había un caso de una servidora pública de una fiscalía de unos delitos especiales en donde iba a los cateos y se quedaba con los vehículos y se los llevaba a su casa. Y entonces una vez un malvado dice, no, con mi vehículo no te metas, no te lo lleves. Y le valió. Y entonces va y la denuncia, un malandrillo. Y van y catean la casa de la servidora pública y encuentran como 10 vehículos en su estacionamiento y un bote lleno de llaves. Y empiezan a prender y se empiezan a activar y eran puros vehículos que se había llevado de cateos que no había puesto como asegurados, pero que los había sacado de los cateos. Esta persona, pues obviamente se procesó, se le llevó un proceso y se estableció ahí una sentencia condenatoria. Pero en estos tipos de peculado es muy importante establecer no solamente el flujo y el destino, sino el origen. Son 3 focos focales, son 3 cuestiones focales que hay que observar. El origen, el flujo y el destino, porque muchas veces decimos, sí, ya tenemos el flujo, ya tenemos el destino, pero nunca acreditamos el origen, nunca establecimos como dato de prueba el acta de aseguramiento, en donde se quedaba en depósito ese vehículo a su disposición, o nunca acreditamos que ese recurso era público federal con la cuenta líquida certificada, y entonces la perito nos dijo, sí recibió, y no aplicó porque el proyecto no está, pero nunca me dijo el origen. Entonces ahí es donde la defensa nos puede pegar. O a lo mejor la documentación ya no existía. O sea, sí tengo acreditado el flujo, sí tengo acreditado el destino que no se le dio, pero la documental ya no existió, ya no puedo cuantificar, porque ya se desapareció por los años, porque nada más están obligados a 5 años a resguardar la información financiera. Entonces, evidentemente ahí tengo una debilidad muy grande en mi teoría del caso, que aunque yo quiera, pues no la voy a salvar, lo voy a defender hasta donde yo más pueda. Y ya bajo los criterios de los jueces, si me toca un juez pro fiscalía, pues qué padre, pero si me toca un juez garantista, pues me va a destruir y me va a tirar mi teoría del caso y me va a dar seguramente un absolutorio. Pero muchas veces ya no va a depender de nosotros, muchas veces va a depender de que a lo mejor la documentación ya no exista o de que ya la hayan desaparecido o de X circunstancias.
Y el último tipo penal que se encuentra en los delitos de corrupción, que ya nos quedan 7 minutos, ay, se me olvidó, tengo que hacer ahorita. Bueno. Es el de enriquecimiento ilícito. Este tipo penal hay que ver, ya les había comentado, este delito penal es muy técnico, porque hay que hacer todo un estudio patrimonial de la persona, y el delito es de omisión, porque dice, se sancionará con más cargo, comisión, servidor público que haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento. No pudiera. ¿Cuándo no puede acreditar el legítimo patrimonio? Cuando una autoridad le está requiriendo. La función pública te hace un estudio de evolución patrimonial y detecta que tienes 5 inmuebles que cuestan 10 millones, pero tú ganaste 1 millón durante ese periodo. Entonces la función pública te requiere y te dice, a ver, servidor público, ¿por qué tienes 10 millones cuando nada más ganaste 1 millón? Y no lo puedes acreditar. ¿Qué pasa con ese aumento patrimonial? Pues ese aumento patrimonial es lo ilícito, lo que generaste. Entonces, lo que deberíamos hacer es asegurar los bienes para garantizar la reparación del daño y regresar esos bienes al Estado. Pero si no podemos asegurar nada porque el dinero todo fue en efectivo, ya lo movió en el sistema financiero, pues ya va a ser muy difícil. Pero sí tenemos que tener una revisión de una autoridad en donde el servidor público no pueda acreditar el origen. Bueno, Ministerio Público, recibo una denuncia anónima en donde fulano de tal obtuvo una casa de 10 millones y lo mando a llamar y dime, a ver, dime de dónde la obtuviste. Y no lo acredita. Entonces es de omisión porque es no acredita. Y hasta aquí. Y para los delitos de enriquecimiento ilícito se tiene que hacer la evolución patrimonial desde los 3 puntos de vista. Fiscal, preguntarle al SAT sus declaraciones fiscales. Patrimonial, cuánto ganaste, tus nóminas, tus recibos, tus préstamos. Y bancario, cuánto moviste en el sistema financiero. Y entonces el perito hace una triangulación de todas estas 3 esferas y determina conforme a nóminas, préstamos, declaraciones fiscales, un negocio que tiene, ganó 1 millón, pero en el sistema financiero tiene 5 millones. No puede acreditar 4 millones. Pero hay que hacer todo el estudio contable desde los 3 puntos de vista: patrimonial, fiscal y bancario. Y de bienes, es patrimonial, tiene bienes, vehículos, etcétera, etcétera. Y en el momento de asegurar, para que en un futuro, si no puede acreditar la licitud de la obtención del bien, pues pidamos el decomiso, o la extinción, o el abandono, dependiendo de la figura que sea. Porque si no puede acreditar, pues también podríamos hacer el abandono. Pero también podríamos irnos hasta una acusación y pedirlo como decomiso. O también podríamos mandarlo a la unidad de extinción de dominio, porque también entra ese tipo penal dentro de los de extinción, todos los de corrupción. Pero eso ya va a depender del criterio del Ministerio Público. Hasta aquí terminamos con los delitos de corrupción a muy grosso modo. No sé si tengan alguna duda. De mi parte, no, licenciada. No, maestra, muchas gracias. Ninguna duda, gracias. Bueno, entonces la próxima clase ya nos metemos a delitos de FEMDO, que son de delincuencia organizada, los delitos de delitos contra la salud, de armas de fuego, acopio y explosivos, y de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que son las áreas que tiene la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, que como tal no las manejo al 100% porque pues no estoy en esa área, pero vamos a ver como lo teórico en términos generales para tener como noción de qué tipos penales son y y a lo mejor
hay unas cuestiones técnicas que tengamos que nosotros tener en cuenta como defensores, asesores o fiscales cuando tengamos un caso en específico de estos tipos de delitos. Entonces, les debo una clase. Ya yo me pongo de acuerdo con la licenciada Carla para ver mi agenda y qué día la reprogramaríamos. Pero como sea la próxima clase, pues sí la tomamos y ya yo les aviso qué día la reprogramamos, ya que vea bien conforme los tiempos que tengo. Por mi parte, hasta aquí terminamos. Que tengan muy buena noche, que tengan un excelente fin de semana y les mando muchos saludos. Igualmente, Muchas maestra. gracias, maestra. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.